Muy buenos días, profesor. En conjunto con Antonia Beltrán, Bárbara Domínguez, María Gallardo, Maricel Moya, Cristina Rojas y quien les habla, Catalina Muñoz, hablaremos del autor Gordon Allport. En esta se dirá la formación académica, corriente filosófica y también sus aportes conceptuales, entre otros. Gordon Allport nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana, Estados Unidos, y falleció el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts. De nacionalidad estadounidense, se destacó como uno de los principales fundadores de la psicología de la personalidad. Desde joven mostró interés por comprender la conducta humana, influido por el ambiente familiar, disciplinado y religioso en el que creció. A lo largo de su trayectoria, se distanció tanto del psicoanálisis como del conductismo, proponiendo un enfoque centrado en la individualidad y en los rasgos de personalidad. Su obra, Personality, es considerada una de las primeras sistematizaciones modernas en el estudio de la personalidad. Allport cursó estudios de filosofía y psicología en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su licenciatura en 1919. Posteriormente, en la misma institución, realizó estudios de posgrado y recibió el título de doctor en psicología en 1922. También amplió su formación en Europa, asistiendo a clases en universidades de Berlín, Hamburgo y Cambridge, y tuvo un breve encuentro con Sigmund Freud en Viena, experiencia que marcó su distancia del psicoanálisis. En el ámbito profesional, Allport se desempeñó principalmente como psicólogo y profesor universitario en Harvard, dedicando su vida académica al estudio de la personalidad, la motivación, los valores y el prejuicio social. Sus investigaciones y propuestas teóricas abrieron el camino para el desarrollo de la psicología humanista y de la psicología de la personalidad como disciplina autónoma. La corriente psicológica a la que pertenece Gordon Allport es a la corriente humanista de la psicología. Esta surge al buscar respuestas que no daban las teorías existentes en ese momento. Esta también es llamada como la tercera fuerza, en donde el hombre era estudiado y visto como un ser total. La psicología humanista lo que hace es ubicar los fenómenos psicológicos en el presente, dando así un nuevo redescubrimiento a la conciencia. También considera al ser humano como alguien bueno, que desea libertad y un entorno social positivo. Los psicólogos humanistas tienen la percepción de que cada persona es única e inclasificable, donde cada persona tiene sus propios pensamientos, deseos y sentimientos, y estos son únicos e irrepetibles a una otra persona. Dentro de esta corriente humanista, Allport no fue el fundador, pero sí se rigió por esta y por sus ideas, destacando así la orientación ideográfica como la experiencia individual, en donde cada persona es única, ya que cada persona tiene sus sentimientos, pensamientos, deseos, en donde menciona también que cada persona tiene sus propios rasgos de personalidad, que esto va muy a la mano con su teoría. También utiliza de este movimiento el hecho de estudiar a profundidad al ser humano y no reducirlo a variables, como lo hacían otras corrientes. También enfatiza las características distintivas y específicamente humanas, tales como la decisión, la creatividad y la autorrealización. Y finalmente toma de este movimiento el centrarse en la persona, en su experiencia, en su interior y también así el significado que le da esta. Y los aportes conceptuales de Gordon Allport, uno de ellos fue personalidad, temperamento, funcionamiento oportunista y funcionamiento propio. Personalidad es integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan la forma de comportarse. Temperamento, fenómeno naturalmente emocional que se puede presentar a causa de factores genéticos o hereditarios. El funcionamiento oportunista se trata sobre la tendencia de los seres humanos a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia orientado al pasado, y el funcionamiento propio se caracteriza por la tendencia de la actividad y la orientación al futuro. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense que marcó la transición hacia la psicología humanista, alejándose del psicoanálisis y el conductismo. Propuso una visión centrada en la singularidad y la autonomía de cada persona,
su teoría de los rasgos cardinales centrales y secundarios, y el concepto de proprium, la esencia del yo, que se desarrolla en el tiempo. Destacaron la importancia del autoconocimiento y el crecimiento personal. Estas ideas influyeron en el enfoque humanista al resaltar la individualidad, la autorrealización y la capacidad de tomar decisiones conscientes. Entre los autores que recibió influencia de Alport se encuentran Abraham Maslow, con su teoría de la autorrealización y el estudio de las personas sanas, Carl Rogers, quien tomó la idea del self y la congruencia entre el yo real y el yo ideal, y Rollo May, con su énfasis en la libertad y responsabilidad personal en la formación de la personalidad. Bueno, escogimos una de esas es la personalidad, es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus adaptaciones únicas en su entorno. De la obra Personalidad, una interpretación psicológica del año 1937. Bueno, el motivo de esta lección es importante saber y entender la personalidad de cada individuo en base a las experiencias, motivaciones o el desarrollo del entorno en el que creció el individuo y entre otras cosas más. Van moldeando el cómo es la personalidad de cada persona. Creemos que esta definición señalada por el autor hace alusión a la individualidad de las personas, ya que no todos son iguales porque todos crecemos con un vivenciar distinto al otro. Nuestra segunda frase sería: las personas que son conscientes o que se avergüenzan de sus prejuicios son también las que están en el camino de eliminarlos. Alport quiere transmitir que el primer paso para superar un prejuicio es reconocerlo. La autocrítica abre la posibilidad del cambio y el prejuicio no es estático. En resumen, Alport veía la conciencia de los propios sesgos como el inicio de un proceso de autocorrección y crecimiento moral. En relación con otros autores, podemos vincular a Alport principalmente con Abraham Maslow, quien dio continuidad con el concepto del potencial humano y la autorrealización. En seguimiento, se propuso su teoría de la jerarquía de necesidades, en la cual la autorrealización ocupa el nivel más alto. Según el autor, no puede surgir la necesidad de autorrealización sin antes suplir las necesidades básicas, las cuales son de seguridad, de amor y de estima. Asimismo, se destaca que la autorrealización no es un concepto uniforme, ya que varía según las motivaciones de cada individuo. En general, debe ser alguien que logre desplegar plenamente sus capacidades, ya que lo principal y esencial es que el individuo logre un estado de plenitud personal. Otro con quien lo podemos vincular es con los autores Paul Costa y Robert McCrae, quienes retoman el estudio de la personalidad a través de los rasgos, pero orientándose hacia un enfoque centrado en patrones generales y universales en la personalidad. A partir de esta propuesta, desarrollan el modelo de los 5 factores de la personalidad, NEO-PI, el cual evalúa 5 dimensiones fundamentales: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Ahora, yéndonos a sus obras más importantes, nosotros consideramos que son las siguientes 3. En primer lugar, tenemos Personalidad, una interpretación psicológica, que su aporte principal es que es la primera obra sistemática sobre personalidad. Introduce los rasgos como la unidad central para estudiar la personalidad distinguiendo entre 3 rangos: cardinales, centrales y secundarios. En segundo lugar, tenemos el individuo y su religión. Su aporte inicial es el estudio de cómo la religión se relaciona con la estructura de la personalidad, planteando que la religión puede ser un factor de salud psicológica. En esta obra se diferencian 2 tipos de religiosidad: la inmadura, que es rígida y motivada por el miedo, y la madura, que es abierta y orientada a valores. Y como última obra tenemos la naturaleza del prejuicio. Esta es la obra de Alport, que se basa en el análisis de cómo se forman y mantienen los prejuicios, destacando principalmente que los prejuicios no son innatos, sino que es algo que se va aprendiendo dependiendo de la cultura, la familia y los medios. En conclusión, Alport fue un psicólogo que se especializó y se considera además padre de la psicología de la personalidad, en donde su corriente en la psicología era humanista. Este propuso una visión de la personalidad que destacaba la singularidad y la autonomía del ser humano. Además, su teoría de los rasgos de personalidad, que clasifica los rasgos en cardinales, centrales y secundarios, permite una comprensión más magnetizada de la personalidad humana.